Hola, vamos a ver Fundamentos de Base de Datos del libro de cuarta edición. Bueno, este libro ayuda a cómo crear la base de datos, a tener conocimientos, cómo funciona y cómo manejar la base de datos. Bueno, este libro que vamos a ver es del capítulo 1 de la introducción. La introducción tiene los siguientes capítulos: aplicación del sistema de base de datos, sistema de base de datos frente a los sistemas de archivos, visión de los datos, modelos de los datos, lenguaje de base de datos, usuarios y administradores de la base de datos, gestión de transacciones, estructura de un sistema de base de datos, arquitectura de aplicaciones, y vamos a ver un poquito más de historia de los sistemas y un resumen que haré al final. Los sistemas de base de datos. Los sistemas de base de datos son muy utilizados porque es un gestor que permite almacenar datos mediante que puedan estar relacionados entre sí con un software que nos puede facilitar al usuario ingresar los datos. Como hemos explicado anteriormente en esta gráfica, la base de datos, mediante un gestor de base de datos, el nombre de la base de datos que vamos a guardar y el usuario que tiene que tener con una aplicación para interactuar con la base de datos. Aplicación del sistema de la base de datos. Las aplicaciones se utilizan mucho en los bancos al momento de que, por ejemplo, al momento de que un cliente saca una cuenta y queda registrado, y esa vez el banco le da una tarjeta electrónica para que pueda retirar dinero. Igual el banco tiene varias sucursales que puede manejar el dinero del cliente en diferentes ciudades, siempre y cuando el banco tenga una sucursal en un dicho sector. Los aeropuertos son muy utilizados porque ahí deben estar bien ordenados de forma rápida, ágil y segura, ya que aquí no puede haberse redundante de datos, porque si hay pérdidas en dinero y en tiempo. También hay en la universidad, que es muy importante, ya que ahí se guardan las notas, las calificaciones, las matrículas del estudiante que está estudiando o que ha cursado. Aparte, también en telecomunicaciones, que guarda la base de datos de manera ya sea en telefónica, de guardar, por ejemplo, en el historial de las líneas telefónicas, en internet y en programas de televisión. También hacen ayuda a los recursos humanos para que a las empresas que tengan recursos, personas que ayudan a sobresalir en una empresa. Y también en los trabajadores empleados de una empresa, como ya he explicado, que puedan ahí guardar los sueldos, sus trabajos, sus honorarios, sus turnos, de todo, entre otros. Sistema de base de datos frente a sistema de archivos. Antes que exista una base de datos existían los sistemas de archivos. ¿Qué eran los sistemas de archivos? Los sistemas de archivos eran carpetas que se guardaban dentro del computador. Esto había problemas y conflictos, ya que uno de los que vamos a ver aquí está escrito fueron la redundancia y inconsistencia de los datos, ya que digamos que el usuario ingresaba los datos y guardaba una carpeta X, venía el mismo cliente que fue atendido anteriormente y no sabe dónde guarda, y guarda vuelta los mismos datos y se va redundando, y eso va ocupando memoria de la computadora. Dificultad en el acceso de datos. Al momento que no se sabe dónde guardó, dificulta dónde se ha encontrado los datos de ese cliente. Problema de atomicidad. Estos problemas de atomicidad son problemas que deben hacerse o no deben hacerse. Por ejemplo, vamos a hablar de las notas de la matrícula. Digamos que un docente pone una nota al estudiante, debe cumplirse con el requisito que, digamos, de la empresa que se encarga de llevar esas notas a la entrega del estudiante en forma en línea.
digamos, y el docente pone la nota y acá vamos a ver por medio de internet, a veces notas y no sale, no consiste. Entonces hay un problema de autoestima porque no se concretó lo que ha hecho. Y eso dificulta porque también no se pierden esos dichos datos, esos registros. Problemas de seguridad. Aquí la seguridad era poca porque cualquier persona, usuario podía ingresar y cambiar esos registros. Problemas de integridad. Aquí no eran íntegros estos datos, ya que tú al momento que digamos que el usuario hacía, vamos a hablar de la universidad del, del, del estudiante, hacía, si escribía sus datos al momento de las matrículas, igualmente debía ingresar vuelta a sus datos para coger para coger la materia. Y eso vuelta una pérdida de tiempo que se hacía. Anomalías en el acceso concurrente. Eso quiere decir cuando quieren todos los usuarios, no todos, la mayoría quiere acceder a un acceso y se colapsa, a veces va el sistema y eso perjudica a los que quieren ese servicio. La visión de los datos. La visión de los datos hace que utilizan más trabajan más de los datos que desea visualizar en un futuro. Por ejemplo, la extracción de los datos. Aquí solo se extraen los datos, perdón, de una base de datos, porque solo tú extraes, tú solo llamas y se extrae automáticamente los datos. Y esquemas y ejemplares, aquí son los esquemas, cómo está relacionada la base de datos con, digamos, una tabla a otra, las relaciones, las vistas, todo, las claves primarias, claves foráneas. Los modelos de datos. Estos modelos, hay dos, son más usados: el modelo de entidad-relación y el modelo relacional. El modelo de entidad-relación es muy usado porque ayuda primerito a ver cómo funciona la base de datos por físico o lógico, ya que ahí interactuar para ver con qué se relaciona. Por ejemplo, hablamos del mismo del ejemplo, digamos el estudiante y las matrículas, que el estudiante debe matricularse o el estudiante tiene que matricularse. Hay una relación entre el estudiante y la matrícula. Y la matrícula está ahí las materias que están relacionadas con las materias y asignaturas. Y en la asignatura están los docentes que están relacionados a eso. Y se va ordenando ordenando limpiamente para no tener dificultades. Y modelo relacional. Estos modelos relacionales son muy usados para diferenciar la clave primaria y clave foránea dentro de las entidades. Lenguaje de base de datos. Los lenguajes de base de datos. Hay dos lenguajes de base de datos en el DBMS, Sistema de Manejador de Base de Datos, que nos ayuda a acceder a esos dichos datos. Primero, el lenguaje de identificación de datos. Esto es más usado para crear base de datos, drone para eliminar base de datos, alter para actualizar. Aunque create es muy utilizado también no solo para base de datos, también para tablas, para índices, para procedimientos almacenados, para funciones, entre otros. El drone también sirve para tablas, también eliminar todo lo que se crea con create y alter es su actualización, modificaciones. Lenguaje de manipulación de datos. Este es muy utilizado para insertar
delete cell update. Esto es muy solo para ingresar datos a la base de datos, porque son que se los puede manipular el usuario con la base de datos. Y acceso a la base de datos desde el programa de aplicación son los programas o aplicaciones que nos permiten interactuar de manera directa e indirecta. Vamos a explicar de manera directa porque a veces son programas que uno hace la consulta directamente con la base de datos, pero hay también otros programas que trabajan indirectamente. Por ejemplo, en Java tienes que trabajar con Nirvine, que es un entorno gráfico, y de eso trabaja vuelta con la base de datos. El usuario y administrador de la base de datos. Estos usuarios y administradores son los permisos y privilegios que tiene un usuario. Por ejemplo, el usuario de base de datos, interfaz de usuario, programadores de aplicaciones. Estos programadores de aplicaciones se encargan de programar la aplicación, solo se encarga de la aplicación. Se encarga a manejar o cómo funciona, aunque es muy usado por la empresa al momento que se dedica a vender un sistema. Y los usuarios sofisticado software se encarga directamente de trabajar con la base de datos. De manera como administrador, y usuarios especializados se encargan de total de todo, ya sea en los programas, en aplicaciones y sofisticadas, pues son especializadas. El administrador de la base de datos. El administrador de la base de datos en primer lugar debe tener una seguridad de todos los datos, ya de una empresa o entidad, y siempre tener respaldo. Y también debe establecer cuánto espacio de memoria hay para guardar esos datos, porque es muy importante, porque se puede llenarse de memoria y ya no puede guardar más, y eso ahí es una pasadera de tiempo, y la administrador que debe darse cuenta que debe haber suficientes espacio para guardar más información. Y también que el administrador debe tener dar permisos y avisar a los usuarios que lo están manejando a la base de datos cómo funciona y cómo es el movimiento. Gestión de transacciones. Aquí de gestión de transacciones son las transacciones que se hacen en una base de datos. De manera que aquí son los lenguajes que se trabajan. El lenguaje de definición de los datos y el lenguaje de manipulación de datos, que aquí son los que se han hecho en esa base de datos. Ya sea crear, consultas, insertar, modificar, actualizar, eliminar, borrar, y todo. Son las que se guardan esas transacciones que se hacen. Los movimientos que se hacen en cada empresa. La estructura de un sistema de base de datos. Es una estructura como maneja de manera internamente, o sea, la organización lógica del sistema de la base de datos. Esto de almacenamiento que debe encargarse de dar o que se guarde en forma multiusuario, o sea, que el cliente pueda acceder a sus almacenamientos, a sus registros que se encuentran en la base de datos. Y también puede ver y guardar. Proceso de consulta. Esos son los procesos de consulta que se hacen dentro de la base de datos para conocer algo o conocer un registro. Arquitectura de aplicación. Estas arquitecturas de aplicaciones son utilizadas mediante
usadas por los usuarios de manera directa e indirecta. Arquitectura de dos capas. Por ejemplo, digamos que tú estás en el internet y quieres ver algo, se conecta directamente con la base de datos y le arroja los resultados en forma indirectamente, porque ocupas el internet y también la computadora, que tú solo cuando estás en internet solo vas directamente a la base de datos. Por ejemplo, el estudiante quiere conocer las materias que he visto, va directamente a la base de datos de la institución y así obtiene rápido. Arquitectura de tres máquinas. Estas son muy utilizadas al momento que es más para las empresas, pero empresas no pequeñas o medianas empresas. Eso al momento que el usuario está conectado a internet, quiere pedir datos y siempre es una lógica de negocio donde se carga para supervisar qué es lo que está pidiendo y manda. Después se manda a la base de datos y lo obtiene así los datos. Esto lo hace para ver si son confiables los usuarios que están haciendo. Y la arquitectura de N capas es muy utilizado por muchas empresas potentes, muy grandes. Aquí están el internet o el intranet que se está conectado a un servidor de una aplicación web. De esa aplicación web está conectada a una lógica de negocio, y de lógica de negocio se conecta a la base de datos. O sea, tú un momento que quieres saber o mandar contactos directamente a la base de datos, trabajas con un servidor de aplicación web, le sale el negocio y recibe a la base de datos. Son procesos que se llega a la base de datos. Bueno, vamos a explicar un poquito de historia del sistema de base de datos. Bueno, a principios en la década de 1950 y principios de la década de 1960 se creó cintas magnéticas para los usuarios para que puedan guardar la base de datos. Ahí eran rara vez porque al principio no eran muy conocidos, ya con el tiempo ya se fueron formalizando. Después llegaron finales de la década de 1960 y la década de 1970. Esto ayudó ya al momento de los discos. En ese tiempo eran grandes, por el momento que guardan un poquito más información y eran más recomendables porque eran un poquito más seguros y se podía un poquito más guardar más datos o más registros. En la década del año 1980 se creó el modelo relacional, ya que anteriormente ya se había creado el modelo de base de datos en forma jerárquica y en red, como hemos visto en estos ejemplos y diseños. El modelo relacional que hemos visto el esquema anteriormente, y después de eso siguió el inicio de la década de 1990, que se creó recientemente SQL, que ayudó a mejorar con la sentencia directamente con un sistema gestor de base de datos, y con la ayuda de internet, que ayudó que la base de datos sea reconocida a nivel mundial y sea usada por muchas empresas. Bueno, eso es todo. El resumen que le voy a dar es que la base de datos son muy utilizadas actualmente por muchas empresas, ya sea de pequeña, mediana o grande empresa, y contiene datos importantísimos de los clientes y de ella misma, que guarda valiosa información de sus movimientos que se hacen cotidianamente laborando día a día. Gracias.